cambio de pantalla se me complejiza. En el segundo tema se habla de si es una necesidad o es una elección la participación ciudadana. ¿Ya? Esto no es la Santa Biblia, la Sagrada Verdad, por supuesto que no. Lo interesante de todo esto es que es un reflexionar sobre nuestro ser social y nuestra conducta humana. ¿Ya? Y en la posición que nosotros estamos y cómo nos llegan, ¿cierto?, las temáticas sociales. Por lo tanto, a partir de esa pregunta, si es una necesidad o si es una elección, se abre, ¿cierto?, este aprendizaje que es consecutivo a lo que recién estábamos hablando. Dice, ¿qué voy a aprender? Voy a aprender a analizar la situación actual de la participación y responsabilidad ciudadana en distintos ámbitos a partir de situaciones aquí ya concretas y específicas. ¿Ya? Entonces, dice que la vida de sociedad se da en distintas esferas. Sin duda, lo más cercano que tenemos a nosotros y nosotras es nuestra familia. Esa es la primera organización social que nosotros tenemos, la familia, ¿ya? Donde nosotros nos desenvolvimos cuando éramos pequeñas, pequeños, ¿cierto? Los primeros pasos, toda esa gestación, todo ese vínculo, toda esa interacción, el hecho de, digamos, comenzar a hablar antes de escribir es tremendamente asombroso, ¿cierto? Pero todo ese vínculo, ¿cierto?, es nuestra primera aproximación de lo social y ahí está instalado mucha información, ¿ya? Por lo tanto, dice, sin duda lo más cercano, ¿cierto?, en la familia, independientemente de la composición de cada una, es el núcleo por excelencia que nos acoge en nuestras necesidades, con quienes compartimos nuestro proyecto de vida y por quienes hacemos muchas de las cosas que decidimos en nuestra vida. ¿Ya? Nuestra familia, a su vez, está inscrita dentro de otro grupo social, por ejemplo, la del barrio, ¿cierto?, la villa y la población. Con ellos compartimos las mismas inquietudes, por ejemplo, la necesidad de reciclar, lo que decía la Gemma en algún minuto, ¿cierto? El temor a la delincuencia, ¿cierto? O a la drogadicción, el tema de la violencia también, que es otro tipo. Hay varias necesidades en términos de salud, de educación. Y solemos reconocernos como una parte de la sociedad o más o menos similar, ¿cierto?, en ese aspecto. Junto a ellos podemos realizar campañas, ¿cierto?, para ir en ayuda en algún vecino o vecina, ¿cierto?, que, por ejemplo, que tiene problemas de salud, eh, se hacen beneficios, actividades, ¿cierto?, o cuando ocurre un incendio, eso es súper sabido, ¿cierto?, que nosotros de alguna u otra manera prestamos ayuda, ¿cierto? Es un sinfín de necesidades, ¿cierto?, que aparecen cada cierto tiempo dentro del territorio y las localidades donde nosotros nos movemos a diario. Dice que no debes olvidar que por ser seres sociales y por compartir elementos en común, no podemos desentendernos de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Ya? Debemos, ante todo, ponernos a disposición de nuestra comunidad para ayudarnos entre todos. Nunca sabemos si seremos nosotros y nosotros los que requeriremos la ayuda y atención de nuestra comunidad. Nuestra comunidad dice que está inserta en una comuna, ¿cierto? Y nuestra comuna está inserta en una región y esto tiene que ver con un conjunto, ¿cierto?, de organizaciones, ¿cierto?, a nivel, digamos, nacional que conforman la sociedad. Todas estas esferas sociales tienen elementos culturales, por supuesto, y sociales en común que las van caracterizando. Si nosotros y nosotras nos abstraemos de los problemas que le aquejan y nos volvemos individualistas, socialmente nos vamos desintegrando. Esto es súper interesante, bien importante, cómo nos podemos desaprender y desarticular de este individualismo que finalmente es parte de la lógica del orden de nosotros que nosotros vivimos. Tampoco lo estoy juzgando a ninguno de los que estamos presentes acá. Nosotros respondemos de alguna manera al sistema, querámoslo o no, a partir de esto, ¿ya? Y es tremendamente potente finalmente. ¿Por qué? Porque finalmente nos hace desintegrarnos. El hecho de vivir lejos, por ejemplo, de tener un trabajo lejos, de pasar otras largas horas en el trabajo,
y apostando toda nuestra fuerza, ¿cierto? Y nuestro valor, digamos, fuerza física, espiritual, emocional, psíquica, intelectual, como fuerza laboral, por un bienestar y por un progreso familiar, estamos dentro de esta lógica, ¿ya? De individualista desintegrando. Y el sistema a esto le conviene de alguna otra manera, justamente para que no ocurran estos movimientos sociales, ¿ya? Porque te prometen finalmente el bienestar, el progreso, ¿cierto? Pero a partir de una enajenación. La enajenación tiene que ver con no mirar para el lado, sino que simplemente estar acorde con el objetivo de tu meta, ¿cierto? Y de tu proyecto de vida, que sin ir más lejos es súper importante, pero bajo, ¿cuál es el costo? ¿Ya? Eso también habría que preguntarse. Hoy en día la sociedad dice, se ha ido poco a poco transformando, lo que estamos viendo a diario, ¿cierto? Y cada vez sentimos que, más que debo preocuparme por satisfacer mis propias necesidades, han dejado de importar necesidades de quienes están a nuestro alrededor. Si queremos colaborar, dice, en la transformación de nuestra sociedad, tenemos el deber ético de hacer uso de canales de participación ciudadana. Sabemos que es tremendamente complejo cambiar una organización de tal magnitud en general. Sabemos que hay muchas crisis institucionales, ¿cierto? La salud, la educación, las pensiones, la delincuencia, ¿cierto? Pero como es tan macro, hay que empezar, ¿cierto?, de alguna otra manera con lo micro. Lo micro es mirar alrededor, ¿cierto?, de nuestro entorno. Y eso dice que es un deber de nosotros, ¿ya? Donde nosotros podemos gestionar canales de participación para las mejoras. Dice, sin embargo, este punto nace un interrogante que es esencial. Dice, ¿actuar cívicamente es realmente un deber o una decisión? Es una pregunta bastante profunda y que yo creo que no se agota en esta clase, digamos. ¿Ya? Esta pregunta es interesante porque va a venir finalmente haciendo memoria corporal en sus trabajos, ¿ya? Si actuar cívicamente es realmente un deber o una decisión. Obviamente una decisión subjetiva, ¿cierto? Pero también vamos a chocar con ese ser social en la medida en que si actuamos quizás de mala manera o no vamos a votar, por ejemplo, algo tan importante que nos está ocurriendo en nuestra historia. Es una pregunta que vamos a ir dándole vuelta, ¿cierto? Y que obviamente viene en la, en la evaluación finalmente como rendimiento de su afiche que va a realizar, ¿ya? Dice, ya vimos, por ejemplo, que para los antiguos griegos era la forma de vivir, el hacer ciudadanía era una forma de vivir, ¿ya? Ellos tenían la cultura viva en el cuerpo, la forma de vivir en sociedad, por lo que entenderla como una opción no era algo impensado. O sea, para ellos no era una opción, digamos, era una necesidad. Era la vida misma puesta en juego ahí, ¿cierto? Como participación ciudadana. Acá estamos lejos de esa antigua Grecia, es interesante igual retomarla y verla. Por lo tanto, por eso la pregunta acá arriba, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo podría explicar? ¿Cómo podría explicarla siempre en descenso, baja tasa de votación para las elecciones? Lo que había hablado al principio y lo que habla también Salazar, ¿ya? Que hay una responsabilidad de alguna forma conjunta de un desatender esa conducta cívica, esa indiferencia que finalmente trajo estragos y nos está pasando la cuenta. Y también la responsabilidad, obviamente, de las organizaciones en su conjunto, esas distintas entidades políticas que tampoco hicieron lo suyo, ¿ya? Un trabajo, digamos, de alguna forma transparente con todas las políticas de mejoras que de alguna manera necesitábamos en nuestro país. Por lo tanto, a partir de esta decisión, ¿cierto?, de esta pregunta,
de actuar cívicamente es realmente un deber, una decisión. La Grecia antigua no es cuestionable bajo ningún aspecto, porque no es decisión, o sea, no es una opción, bajo ningún aspecto de una necesidad. Entonces acá se explica justamente esa desconexión de la vida política y cívica, que se da en el fundamento de la elección y donde nosotros estamos en este minuto. ¿Qué es lo que nos tiene tan desconectados de la vida política y cívica en general? O que nos tenía desconectados de la vida política y cívica en general. Gemma hablaba de la desinformación, también de las distintas realidades a nivel país. Vivir en Coyhaique, vivir en Puerto Vara no es lo mismo que vivir en Tara o en Pucallpa o en Santiago. Es complejo porque hay culturas, hay formas de vida, ¿cierto? Distintas, hay apreciaciones distintas, hay formas distintas, pero yo creo que hay elementos en comunes también. Y eso es importante identificar, ¿ya? Podríamos llegar tan lejos como para entender el estallido social del año pasado como la consecuencia inevitable de una vida política pobre en nuestro país. Y no solo como una situación en la que somos víctimas pasivas de malos programas políticos y los intereses voraces de las grandes corporaciones privadas. Eso es finalmente lo que tiene que ver con las estrategias de participación, ¿cierto? Donde se analiza la situación actual de la participación y responsabilidad ciudadana en distintos ámbitos a partir de situaciones concretas. Concretas vale decir lo que tenemos a la mano, ¿cierto? En nuestro barrio, en nuestra localidad, en nuestro entorno, como algo más concreto, ¿cierto? Y vamos a ver inmediatamente el tema de lo que vamos a trabajar con la evaluación, ¿ya? Preguntas antes de mostrarle la evaluación, comentarios, dudas, algo que les quede dando vuelta. Profe, el afiche tiene que ver con lo que estamos pasando ahora, ¿cierto? Sí. Viene con la participación ciudadana, ¿ya? Eso lo tienen que ver, lo tienen que echarle nuevamente una ley al PPT y van a elegir ustedes algo donde ustedes sienten que hay una necesidad, una problemática, ¿ya? Que puedan develar, que puedan reflexionar, no necesariamente tener esa pretensión de solucionar el tema, pero sí, ¿cierto?, que haya una problemática que está sucediendo, ¿ya? Recuerden que en el aporte a la ética, ¿ya? Cuando ustedes hicieron el trabajo de Mario Puga, habían varias éticas, la utilitarista, la teleológica, el deber, y sale la ética discursiva y comunicativa, y está la ética también feminista, ¿ya? ¿Por qué les hago un recordatorio de eso? Porque finalmente si ustedes están viendo una necesidad en el barrio, ¿cierto? Por ejemplo, estoy inventando, o de la violencia en las mujeres, justamente esta ética, a partir de la participación ciudadana, también hace, ¿cierto? Hace relación, por ejemplo, con la ética feminista que está instalada ahí, ¿ya? Y con las políticas públicas discursivas. Entonces ahí tienen elementos para poder confeccionar, por ejemplo, un afiche a partir de la violencia de mujeres, por ejemplo. En mi comuna, ¿cierto? En la villa, qué sé yo, el tema de la delincuencia, también, ¿cierto? La idea es que tengan ese panorama porque tienen que aplicar la ética. Está la participación ciudadana, que ya sabemos que somos seres sociales, que tenemos responsabilidades, que hay una conciencia, pero yo lo que quiero es que ustedes vayan finalmente a materializar una acción con una posible mejora, que dé cuenta que hay una mejora, independientemente que eso se lleve a cabo como una solución, ¿ya? Lo importante es que
visualicen que hay ahí una necesidad, ¿ya? Y a partir de esa necesidad, usted va a crear una campaña de sensibilización, ¿ya? Que eso lo vamos a ver ahora.